Y saludamos al señor ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. Buenos días, ministro. Bien, buenos días, cordial saludo. Gracias, señor. Bueno, caída la emergencia social. El gobierno anuncia para hoy un proyecto tributario para sustituir los impuestos. ¿Cómo es ese proyecto, ministro? ¿Qué busca concretamente? Así es, Javier. Esperamos esta tarde radicar con mensaje de urgencia ante las comisiones terceras de Senado y Cámara el proyecto de recursos tributarios, que recoge los principales temas contemplados en los proyectos de la emergencia social. Básicamente el proyecto cubre 3 temas. El primero, obviamente todo lo que tiene que ver con los impuestos decretados, el impuesto a la cerveza, juegos de suerte y azar, el de los licores, cigarrillos y tabaco, tal cual y como estaba establecido en los decretos de emergencia social, con un ajuste en el uso de esos recursos. Nosotros los habíamos expedido en la emergencia social para financiar el componente no POS del régimen contributivo. Ahora la Corte, en el fallo que dio el día viernes, ordena que estos recursos se utilicen pero para el régimen subsidiado. Todo lo que significa unificación, todo lo que significa eventos no POS y red de hospitales públicos, pero todo concerniente al régimen subsidiado. Con esa modificación es la primera parte del decreto. La segunda son los artículos que tienen que ver con la evasión y elusión. Unas medidas muy importantes, hemos detectado focos de evasión, subestimación de ingresos, y esto debe ayudar mucho a fortalecer las finanzas del régimen contributivo. Y la tercera parte del proyecto de ley son unos temas que tienen que ver con juegos de suerte, azar, de lotería, que significan también unos recursos adicionales para el financiamiento de la salud. Señor ministro, el IVA para la cerveza, ¿de cuánto va a ser para este año y de cuánto para el próximo? Este año sube, como lo habíamos establecido, del 3 al 14% y a partir del 1 de enero del año entrante al 16%, y quedaría de manera permanente en el 16%. ¿Y los juegos de azar? Los juegos de suerte de azar quedan con un IVA del 16% de manera permanente. Señor ministro, ¿y el impuesto a los cigarrillos cómo va a ser? El impuesto a los cigarrillos se presenta con la misma indicación que se había dado en los decretos de emergencia social, un impuesto específico único para este año de 650 pesos por cajetilla y de 700 pesos a partir del 1 de enero del 2011, y quedaría permanente en ese nivel, reajustándose cada año por el incremento de la inflación. Señor ministro, ¿cuánto se prevé que se recoge por estas medidas tributarias para la salud? Estas medidas nos deben dar del orden de 1.2 billones de pesos al año, la suma de los 3 componentes que describí anteriormente, 1.2 billones de pesos. Muy bien, el señor ministro Juan Carlos Esgorri le quiere hacer también una pregunta. Juan Carlos. Sí, ministro, el diario The Washington Post aquí en Estados Unidos trae un artículo en la sección internacional en donde elogia los avances en materia de seguridad en Colombia, pero dice que uno de los grandes lunares negros del gobierno del presidente Álvaro Uribe es la pobreza. Dice que la pobreza aumentó del 20,2% en el 2007 a cerca del 23% en el 2008, y que ahí está uno de los fracasos, por decirlo así, del gobierno. ¿Usted qué responde a ese artículo del Washington Post? El 2008 fue un incremento generalizado de la pobreza en América Latina, porque recordemos que en ese año vivimos un choque de oferta muy grande que disparó la inflación de alimentos. La inflación de alimentos llegó a niveles casi del 15% en el año 2008, y eso empuja y aumenta el nivel de la pobreza porque hace más exigente el nivel de ingresos para una misma canasta de consumo para determinados niveles de la población. Lo importante es que en el 2009, en América Latina, aumenta el número de pobres en 9 millones por cuenta del menor crecimiento económico, y las aproximaciones que hay en el caso de Colombia mostrarían que no incrementa y hay una reducción en el número de pobres. Luego, si uno hace un análisis comparado 2008-2009, Colombia sería un país que no incrementó su pobreza en el año de la peor crisis económica como fue el 2009. Señor ministro, muchas gracias. Usted presenta el proyecto tributario y los proyectos reglamentarios de salud los presenta el ministro de Protección. El proyecto de ley que tiene que ver con los temas del funcionamiento de la salud se presentarían a comisiones séptimas del Senado y la Cámara, en comisiones que están directamente relacionadas con el Ministerio de la Protección Social. Señor ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, gracias, señor ministro. Que pase buen día. A usted, Javier, feliz día para los oyentes. Gracias, señor.